en torno al conflicto en Ucrania. Pero antes les decía yo, lo que está por venir se llama Taiwán, es el 2024, el 90% de los semiconductores destinados a la inteligencia artificial se ensamblan allí, el 60% del total del mundo. Y eso es evidentemente el próximo, o el salto tecnológico que ya está aquí y que están intentando dar todos antes de que lleguen las elecciones y esto es lo que teme Estados Unidos, se lo quede solo China. Sobre este asunto, Emiliano García Coso, Eduardo Irastorza, muy buenas tardes de nuevo. Opiniones de lo que está por venir en Taiwán. India quiere pescar, por cierto, en ese mar, en ese río revuelto, intentar luego ser quien se lleve el mercado hacia su terreno si hubiera un problema allí. Pero ¿creéis que va a haber de verdad, va a llegar la sangre al río, vamos a ver una invasión, vamos a ver movimientos más allá de estos conatos que Estados Unidos patrocina con dinero o de esos viajes militares aéreos que está realizando China por el territorio, por el cielo, vaya, de Taiwán? Vamos, en mi opinión, yo creo que China lo que va a pretender, como bien has señalado, es tratar de ejercer las acciones que sean necesarias para que el partido del Kuomintang vuelva a gobernar Taiwán y, por lo tanto, tratar de tener un gobierno más amigo o más proclive a una reunificación en todos los términos. Entonces, me imagino que utilizará todos los medios a su alcance, aunque en este sentido yo creo que el hecho de que esté haciendo maniobras, tratando de marcar territorio, tanto a Taiwán como al resto de aliados, y especialmente a Estados Unidos, con esos más de 103 aviones que supuestamente están cerca del espacio aéreo taiwanés, con la Armada también haciendo ciertas maniobras en las aguas jurisdiccionales, yo creo que se equivoca, porque en el fondo los seguidores del Kuomintang, que normalmente, como bien decía Eduardo el otro día, pues básicamente son de la primera generación, es decir, personas ya mayores, pues entonces yo creo que esto no contribuye nada. Entonces tendría más sentido que hiciera buenas campañas de marketing político tratando de buscar que la llegada del Kuomintang y un distendimiento de las relaciones con China contribuiría a un mayor crecimiento económico de Taiwán y de la población de Taiwán. Sí. ¿Vosotros veis, Eduardo, tú ves unas elecciones limpias? ¿Voto por correo? Perdón la pregunta, Si me lo hubieras preguntado hace 10 años, ahora ya no sé yo, en las elecciones, como se me escapa un poco, ¿no? Me has dejado, no me la esperaba. No, pero yo lo que creo es que, bueno, va a haber elecciones y efectivamente, pues sí, hay una diferencia entre aquellos que siguen el Kuomintang, que al final se quieren morir en su tierra, y volver y entenderse, y las nuevas generaciones que son más perfil norteamericano y que no entienden los valores realmente que han perdurado en esa parte del mundo durante 4.000 años, ¿no? O sea, antes lo hablábamos cuando estábamos off the record, decíamos, y decía Emiliano, es que son muy arrogantes, y es un ejercicio de arrogancia. Es decir, siento decirte que Confucio nunca pasó por el Areópago, no pasó por ahí, no puede entenderlo. Conceptos como equilibrio, armonía, honestidad, etcétera, que han distinguido a sus clases gobernantes y por lo que han juzgado a sus políticos, pues están muy lejos de nuestra mentalidad de competición. O sea, no se trata de eso. Se trata de poner todo en orden, en armonía, en equilibrio, ¿no? Curiosamente, conceptos de la Agenda 2030 que los vemos reflejados ahí, pero que no se creen ni ellos, ¿no? Los americanos. Entonces, yo creo que la situación es la siguiente. Las elecciones... yo espero que no sean a cara de perro, que haya un nivel de entendimiento, que no haya una polarización, que no se dejen llevar por eso, porque Taiwán va a volver a ser China. O sea, esto es una anécdota en su inmensa historia, ¿no? Ese periodo, igual que Corea, cuando pasó 30 años con una ocupación japonesa, ¿no? Pues son cosas que pasan de vez en cuando, etcétera, ¿no? Yo creo que hay dos maneras de que acabe esto. Podemos acabar a la francesa o a la británica. Podemos irnos como los Estados Unidos se puede ir de Taiwán, como los franceses de Argelia, a tiros y dejando ahí todo, o se pueden ir como los ingleses de la India, ordenadamente desfilando y con una Commonwealth. Es decir, yo creo que ahora mismo lo que tienen que decidir es no si aquello va a ser China o no, sino cómo vamos a estar nosotros en el futuro ahí. Y por otro lado, antes que una preocupación política, yo lo que pondría, creo que debería poner Estados Unidos al frente de toda esta historia, es un equipo
de expertos económicos, tecnológicos, etcétera, para salvar los muebles cuanto antes y eliminar ese gap de dependencia que tienen de Taiwán, es decir, traérselo todo, o sea, trasplantar fábricas si hace falta, como hizo Rusia cuando avanzaban los alemanes y llevó la fabricación de tanques tras los Urales, ¿no? Pues ha llegado el momento de una cierta autonomía en ese aspecto, porque si no, pues se van a encontrar con que se quedan sin absolutamente nada, ¿no? Y absolutamente dependientes. Que aparte del componente geopolítico, es que hay otro aspecto muy importante, y es que China ya está dando pasos para superar incluso el nivel tecnológico que tiene Taiwán, con lo cual, vale, hoy sí, pero dentro de 5 años ya no podemos pensar ni en décadas. O sea, es que China lo hace todo a una velocidad vertiginosa. En 5 años, pues, ese 80% de la producción de microconductores puede estar en China. O sea, es así, ¿no? Y de última generación. Huawei ha lanzado tecnología que ni de lejos desarrollamos en Occidente en este momento, y lo mismo va a pasar en todos los sectores. Con lo cual, consejo, eliminar la crispación, llegar a asumir la realpolitik. Una vez más, volvemos. Biden necesita un asesor que le enseñe la foto. Ya no eres la sexta flota que domina aquello y estás tú solo. Y hay muchos intereses, hasta los indios, como tú has dicho, no solamente por llevarse los microconductores, sino también por dirigir toda esa zona en términos militares, ¿no? Es decir, quiere un papel en todo esto. Bueno, de hecho... Entonces, sí. No, que tienen el conflicto de Aruna Shah como punto más caliente, digamos, de esos ejercicios militares que se realizan China frente a India, India frente a China, ¿no? Y hablaba de esto de los semiconductores porque les ha surgido la oportunidad y porque el Ministerio de Defensa de India tiene un dossier que ha presentado, por cierto, que dicen que si hubiera un escenario de invasión, ellos están preparados para sustituir los suministros que podrían o se querrían necesitar en Occidente de semiconductores de Taiwán. O sea, es que están metiéndole harina a todo lo que encuentran. Pero la verdad es que mal no les va. No sé yo cómo va a acabar este asunto. Una última, casi en un breve de un minuto, que me quedo sin tiempo. Mencionaba Biden a África. ¿Cómo estáis viendo los movimientos? El secuestro del embajador de Francia en Níger, la expulsión del agregado en Burkina Faso, el golpe de Estado en Gabón, del que se habla menos porque va hacia el otro lado, pero está ahí también. ¿Cómo estáis viendo vosotros todos estos movimientos? Parece que en África se está reconfigurando todo, precisamente quizás pensando en las tierras raras del salto tecnológico, no lo sé. No sé, creo que fue la semana pasada cuando se reunieron precisamente los líderes de Burkina Faso, Mali y Níger con una creación de una estrategia y alianza ad hoc defensiva ante la amenaza de la CEDAW o la intervención militar de la CEDAW. Incluso hoy creo que salían también algunas informaciones sobre que en Congo-Brazzaville el presidente también está a punto de salir después de llevar allí casi desde el momento de la independencia. Entonces se están moviendo mucho y bueno, pues ahí digamos de nuevo está la cuestión que no le tienen miedo al antiguo Occidente, sino que habida cuenta de los apoyos que tienen con China, que no se mete en los asuntos internos sino solamente en relaciones económicas, comerciales, win-win, y Rusia y los Wagner, que cada vez, a pesar de la presunta muerte de Prigozhin, porque eso todavía no queda acreditado, pues siguen estando por allí, pues hay un realineamiento que probablemente asistiremos a más golpes de Estado para tratar, digamos, de echar los antiguos vestigios coloniales, franceses especialmente. Eduardo. Sí, yo en un minuto, yo creo que esto me recuerda un poco el frente de la Primera Guerra Mundial, que iba desde Flandes hasta Suiza, ¿no? En este caso, el telón de acero se extiende, el nuevo telón de acero se extiende también en África. Es decir, yo creo que va a haber una polarización en dos bloques, clarísimamente, y dos bloques que van a estar compuestos de multitud de países, pero que van a estar enfrentados. Y yo creo que es una zona con un enorme potencial de conflicto en el que, sinceramente, Europa tiene que hacérselo mirar, porque más allá de dejar al embajador como en 55 días en Pekín, esta vez no van a llegar las tropas a sacarle. Es decir, no estamos en condiciones de tener una presencia militar significativa en la zona.
Entonces yo creo que el conflicto sobre todo va a ser Estados Unidos defendiendo sus intereses y lo que pueda ser los intereses separados o conjuntos de China y Rusia. Más allá, es que es una tierra virgen, más allá de las tierras raras son petróleo, diamantes, hierro, es decir, absolutamente todo está por sacar de ahí todavía, ¿no? Y por descubrir incluso muchísimos recursos y sobre todo alimentarios que se pueden potenciar muchísimo en esa zona. Y vamos